estado viendo corsets por todas partes. You name it. TikTok, Pinterest, Instagram. And I just really want one. So I thrifted this men's shirt a while ago and I was going to wear it as is, but it kind of gave me like lab coat vibes, so I decided to chop it up a little bit. And I decided to use zip ties instead of boning for this top just because it's a little easier. And after a ton of sewing later, I was finally done and I am absolutely in love with it. I present to you my magic box. Esta es la caja con todos mis retazos de cosas que he hecho. Todo lo guardo. Ya, porque cuando no voy a Parisina como hoy, busco qué hacer con cosas que tengo en esta caja. Y para mi corset top, quiero primero buscar una tela para mock-up, para hacer como la prueba. ¡Au! Ok, tengo un pen aquí. ¡Au! Estoy buscando un mock-up tela para hacer como la prueba del top. Y tengo por aquí mi tela. Shoot, it might not be here. Oh, tengo mis zip ties. Voy a hacer las varillas con zip ties, que están bien delgaditas, pero yo creo que voy a tener que poner como 2 o 3 en uno. Let me go find the other one. Ok, ya encontré mi tela. Era un mantel. Está bastante largo, así que creo que no voy a ocupar un mock-up de otra tela porque está bastante gruesa y creo que sí resiste la forma de un corset, you know? Así que besides this, voy a usar los zip ties y creo que ya. Según yo va a estar relativamente fácil de hacer porque ya vi el video y se ve fácil de hacer, but I don't know. Nunca he hecho un corset top. So let's just see how I do. Ok, so, lo primero que hice fue hacerme drape la tela para trazar la forma que quiero del delantero, tratando de replicar las fotos y videos de los corsets que he visto. Básicamente es un cuello cuadrado. Luego lo perfeccioné con esta regla que tiene curva, agregué el largo que quiero e intenté que se viera simétrico jugando con las figuras. Agregándole 1,5 centímetros de seam allowance, corté toda la figura. No me di cuenta que corté la tela donde había una mancha, but whatever, será la parte del revés. Esta línea lo corté y llevará varilla. Esta la dibujé diagonal, la cortaré y llevará varilla. Esta curva lo hice para que haga accentuate la cintura, que también llevará varilla. Y por último corté la parte de en medio y llevará 2 canales de varilla. So far, así es como se va viendo. Ahora todas esas piezas las volveré a cortar para que sea más grueso y se sienta más como un corset, aparte de que formará parte de los canalitos de las varillas. Ok, so let's test this out. Voy a poner aceite. ¡Ah! Okay, you go, girl. Sorry I didn't use it for so long. Okay, I think that's enough. You better work. Ugh. So yeah, let's start sewing. Wait. Ay, ¿dónde se lo mueve? Ah. 2 meses sin usarla y ya se me olvidó cómo funciona mi máquina. Se rompe. Oh, wait. La aguja es gruesa. Oh, how did I forget this? So now, uní cada parte del delantero y así es como se va viendo. Tenía muchas ganas de hacerme un corset y solo por ser Valentine's Day me lo quise hacer rojo, que casi no uso ese color, but oh my, it makes you feel so empowered. ¿Salió el 14 de febrero? Absolutely not. Me la pasé chilling, viendo películas, adelantando un poco de tarea, but you wouldn't think that cuando veas el montage. Oh my gosh.
Todo este clip creí que estaba cosiendo, but guess who ran out of thread? As always. Así es como se va viendo and ¡ah! Ya parece corset. Ahora cosí los lados de las costuras, if that makes sense, para que sea el canal donde entra la varilla. Antes de entrar a clase hice el trasero, midiendo el tamaño de los cuadros que irán atrás. You'll see what I mean in a sec. But basically son 2 cuadros más chicos para que se vea un poco la espalda y el lazo. Y mientras escuchaba mi podcast favorito, mis clases, corté pedacitos de tela donde entrara el lazo. Ya casi para finalizar, cosí all of the above y encontré esta forma más conveniente de coser para no tardarme 1000 horas con cada pedacito. Lo más stressful es voltear cada uno. Like, look at her, she's struggling. Y luego, esto sucedió. Me imagino que es por lo caliente de la plancha, but anyways, lo demás lo planché con mucho más cuidado. Después fui uniendo el placement de los loops y el tirante al cuadro trasero. Obviamente lo cosí y cuando se voltea se ve algo así. And now necesitarás el largo de tu brazo y el ancho de un chaca-chaca para el lazo. And then you can eat it after as a midday snack. ¿No les encanta cuando le das mucho amor a tu mascota y lo único que hace es ignorarte? Because I freaking love it. Okay, déjenles cuento cómo encontré a Trixie. Siempre había querido un figurín para hacerme drape la tela porque pues tú solita haciéndote en tu figura sí se batalla un poco. Pero yo sé que están caros y no me quería hacer commit a comprar uno tan caro. But the other day fuimos thrifting y desde el momento que entré vi ese figurín, vi a Trixie. Y obviamente tenía que preguntar porque por algo lo vi. Por algo lo vi. Y le pregunté al señor que si en cuánto estaba, me dijo que en 400 pesos y yo así de, ok, reasonable. Y luego lo seguí viendo y vi que estaba wonky. Y entonces le dije, señor, está wonky, dámelo en 300 pesos. Y entonces me dijo, I don't know, déjame hablar al encargado, déjame ver si te lo pueden dar más barato. Le habló y me dijo, sí te lo dan en 300 pesos. Y yo, take it or leave it. Yes, I'm gonna buy Trixie. Y ya, that's the story. Y aquí está el real footage de cuando salí de la tienda. Encantada de haber comprado un figurín en 300 pesos en un thrift store. Like, how? Oh my gosh, déjame quitar el mask. Siempre había querido un dress form para mis costuras. And guess what? Encontré en una segunda a beautiful dress form. Oh my gosh. I know. Necesita un poco de ajuste, pero por fin tengo un figurine que está algo wonky. But I love it. And se llama Trixie. So let's welcome her in. Okay, back to you, Chief. Let me see. Nice. Let me see. Turn. I love it. Esos también dijiste que no te gustan, pero sí quedó bonito. Pues sí se ve la espalda, ¿no? Me gusta también el ancho de los tirantes. Me gusta que se ve, que se hace curva también ahí. Overall, 10 out of 10. Bye, see you in the review. Smells like pee. Telling me tits look nice.
Más para acá. Trata de tapar la cebolla esa. Ya, ahí quédate.